Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. En 1881 se habían ejecutado obras de reordenamiento urbano en la Plaza Mayor de Santa Clara, que oficialmente se llamaba desde 1849 Plaza de Recreo. Hacia 1883 todo cambiaría con una nueva construcción. Sobre el tema hablamos hoy. En 1883, el terreno de la antigua ermita de la Candelaria fue negociado por el Ayuntamiento de Santa Clara para en su lugar permitir la construcción del Teatro La Caridad. Marta Abreu creía útil el teatro y precisamente allí, cuyo emplazamiento lo convertiría en blasón de la cultura. A cambio, en el negocio con la administración, Marta construiría obras benéficas en terrenos de la calle Gloria. En Santa Clara existieron varios teatros. Cuando uno dice teatro se imagina una cosa mucho más chiquitica, quizás a veces como unas vallas de gallos o cosas así, más pequeñas, no con la estructura que tiene el Teatro La Caridad. Cuando Marta decide hacer este teatro, lo decide hacer para sacar los productos del teatro y dárselos a los pobres, tener una continuidad. Ese dinero no era para ella, sino que era para usarlo en los asilos de ancianos y en los ancianos y en la niñez desvalida. La idea de un teatro con esas características no es propiamente de Marta. Hay documentos donde hablan de que su tío Eduardo tuvo esa idea primero, tuvo la intención de hacer un teatro con un fin caritativo, pero no lo pudo plasmar nunca. Marta es la que le da quizás eso se conversó en la familia, él se lo habló a su tío Eduardo era uno de los pocos tíos que tenía Marta que la apañaba mucho y la quería. Fue la persona que la recibió en la casa cuando este problema matrimonial con Luis Esteves. Al quedar demolida la ermita, que también funcionó como convento, hospicio, hospital y cuartel del ejército español en sus últimos años, fueron firmadas las escrituras en el ayuntamiento y las obras no tardaron en comenzar. Muchas de las obras que Marta hace aquí, incluso cuando ella está en Chicago, en una feria exposición que se hace, ahí es donde Marta descubre lo de la luz, lo del bombillo de Thomas Edison, y ella se queda maravillada, puesto que ella tenía aquí, había comprado, tenía lo del gas, el alumbrado de gas, que también lo tenía otro señor que era de apellido Dulacia, pero ella cuando ve aquel fenómeno de la luz, ella dice, esto lo quiero en Santa Clara. Lo piensa para Santa Clara y lo trae para acá. Y aquí es cuando llega y es capaz de montar una planta eléctrica. Marta era una mujer de progreso, le gustaba mucho el progreso. Era una de las cosas que decía, que hay una carta que dice que lo único que admira de los americanos, de los norteamericanos, dice, es el progreso, porque eran muy inteligentes para el progreso, que en lo demás no estaba de acuerdo con ellos. Hay ideas así. Ella, cuando la misma intervención norteamericana, ella una de las cosas que le dice Estrada Palma, y esa carta no la llegó a mandar, es una carta incompleta que está. Parece que se conserva afuera. Ella dice que, le dice, sepa usted, don Tomás, que de los americanos no he pedido yo ni una peseta para la libertad de Cuba. ¿Cómo es posible que usted los haga venir nuevamente a nuestra tierra? Cuando parece que Tomás pide eso, la intervención norteamericana. El 1 de marzo de 1895, Marta Abreu inaugura poco antes de partir a París el dispensario El Amparo, que además de local para actividades científicas, ofrecía atención médica y tratamientos de forma gratuita a niños pobres, financiado junto con el Hogar de Ancianos con el recaudo del Teatro La Caridad. El antiguo edificio fue tragado por las remodelaciones efectuadas en el siglo XX en el lugar. Sobre un tesoro que ha llegado hasta el presente de esa obra, les hablaremos en solo minutos. Se asegura por muchos que la idea de construir un teatro para Santa Clara fue un sueño acariciado por doña Marta Abreu durante muchos años, aunque documentos recientemente investigados apuntan hacia otra dirección. Aparentemente, en la familia Abreu se habló de dotar a la ciudad de un teatro.
Su hermana Rosalía hizo apuntes desconocidos a la ciencia en el mundo y Cuba. Cuando uno estudia la vida de Rosalía, la hermana de Marta Abreu, hay un abanico muy grande de conocimiento sobre ella porque por todo lo que significaron los monos de Rosalía, aquella pasión por los animales. Rosalía después se puede ver también como una mujer que hizo ciencia, trató de hacer ciencia en su época. Lo que pasa es que era mujer y no podía. Pero, ¿en qué sentido está ligada a Marta? Marta encampó les Bains en Francia, eso era un balneario allí, y allí llega un momento en que también hace su visita un señor que era el Marajá de Capurtala. Por aquí tela por donde cortar también con Rosalía. El Marajá de Capurtala le regala una una chimpancé a Marta Abreu. Marta no sabe qué hacer con aquello y se la da a Rosalía y le dice, mira, a ti que te gustan tanto los animales, porque Rosalía también era muy amante de los animales, porque aquella mona tenía un tamaño descomunal. Y de esa mona y de su hijo, yo digo que hay mucha documentación que no se ha explotado y hay mucha tela por donde cortar, porque, por ejemplo, esa mona fue con la que Pasteur, el Instituto Pasteur hace los descubrimientos de la vacuna de la rabia. Y eso está así, desconocido, como muchas veces o nos robaron el show, como pasó con lo del mosquito Aedes aegypti, con los J. Finlay, que después fueron, así se robó. Y con Anumá también, que fue el primer chimpancé, van a ver fotos después, el primer chimpancé nacido en cautiverio en el mundo. Fue el hijo de esa mona cucusa. El mono Anumá fue utilizado por la ciencia en investigaciones de conductismo. Ese mono nace aquí en Cuba, nace aquí. Incluso hay prensa de la época que lo ponen, The Cuban Chimpanzee, Anumá. Y con otros monos que después tuvo Rosalía, se hicieron estudios de conductismo. Lo que en psicología estudiaron, vino un científico de la Universidad de Yale aquí a Cuba, a la finca Palatino que tenían ellas en La Habana, y hace todos los estudios de conductismo con dos, principalmente con Anumá y con dos monitos que se llamaban Chin y Pancé. Hace esos estudios. Y después lo ponen muchas veces eso del conductismo, lo del perro, que es el campaneo, el saliveo, la comida, ¿sabes? Pero eso fue descubierto con esos dos monitos. Y en justicia, yo creo que eso debe dársele mucho más estudio y divulgación, porque fueron aportes. Marta, hay unas cartas también donde habla de aeroplanos. Marta pagó, allí en Cambó habían unas esplanadas muy grandes y Marta pagó a unos franceses que eran hermanos, que eran los pioneros de la aviación en Francia, y él les pagó un dinero para que todo aquello fueran descubriéndolo. Rosalía misma, hay cartas donde ella dice que en su finca Palatino al final ella quiere hacer un aeropuerto, y que le gustaría aquí hacer en una de las tierras que poseían ella un aeropuerto para poder trasladarse de La Habana a Santa Clara. Casualmente aquí todos conocemos que en el aeropuerto antiguo estaba en la zona de donde hoy en día está el Impú. Pero cuando uno ve en los mapas antiguos, ¿qué tierras eran esas? Era la finca El Recreo, que era uno de la familia Abreu, era de la familia de don Eduardo Abreu, la finca El Recreo, y allí se trazaron los primeros. Marta no pudo verlo. Rosalía sí monta aeroplano, es una de las primeras mujeres en Cuba que monta aeroplano, eso está recogido en la prensa de la época. Marta en las cosas, le digo, científica, era lo mismo del observatorio. Otra de las cosas, el observatorio aquí, que hoy en día la gente pasa por ahí, ve una torre de un correíto, pero tuvo tanta importancia ese observatorio con los instrumentos que Marta compró. En el mismo ayuntamiento, aquí en las actas del ayuntamiento, se refiere que este observatorio daba parte meteorológico a observatorios que estaban en Puerto Rico y al observatorio de Washington. Eso es increíble. Los instrumentos que tenían eran capaces de captar una tormenta en Santi Espíritu y en Sagua la Grande. Y Santa Clara se libró de ciclones y de tormentas y de cosas gracias a ese observatorio que después desapareció porque en el 95 los españoles lo usan como torre para la guerra, no sé qué, y lo desmantelan todo. El local del dispensario El Amparo fue inaugurado por Marta Abreu en 1895.
guardó bajo su entrada algunos elementos de lo que se pudiera llamar el patrimonio soterrado de la ciudad. Cuentan las crónicas que debajo de su puerta fue colocada una caja de metal con periódicos y monedas de la época, como parte de la ceremonia por la ubicación de la primera piedra en el lugar. El Teatro La Caridad fue inaugurado el 8 de septiembre de 1885 y los santaclareños lo han convertido en el símbolo cultural más importante de la urbe. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos crean una manera de presentar la vida de sus mujeres, hombres y la nación de la que forman parte. Los espero en un próximo encuentro para continuar con Historias de mi ciudad.